Siempre es un temor con el que nos presentamos acá, y decía ella, las miradas de todos sobre nosotros, pero sobre todo la responsabilidad de poder solamente expresar lo que Dios quiere. Y creo que todos tomamos decisiones en la vida, todos, y a veces son buenas decisiones y a veces son malas decisiones. Y a veces hemos hecho las decisiones que hemos tomado, las hemos tomado guiados por las emociones, por lo que dicta nuestro corazón. Y a veces queremos cambiar de ciudad porque escuchamos que Acapulco está fuerte, todo lo que ya sabemos, y decimos, no, pues me voy a ir a Tamaulipas. No, o allá por Michoacán, así de fácil, ¿no? Y es contraproducente, ¿verdad? O a veces los alumnos, no, pues me voy a ir a otra escuela porque aquí los maestros pues me exigen mucho, y a la escuela que vayamos nos van a exigir lo mismo. Muchas veces cambiamos de trabajo porque decimos, aquí me cargan la mano y me pagan poco, porque generalmente queremos ganar mucho y trabajar poco. Pero donde nos vayamos va a ser igual. Mientras dicen por ahí que al que mucho se le da, también mucho se le exige. Si ganamos bien, se nos tiene que exigir. Y hay otros que dicen, yo me voy de la iglesia porque creo que mi ciclo ha llegado al tope aquí, y a lo mejor tiene razón. ¿Saben por qué? Porque no nos involucramos en las actividades de la iglesia. Cuando nos involucramos en las actividades de la iglesia, entenderemos, hay trabajo, hay ahorita para servir a los encuentros, hay servicio de voluntarios, hay tantas actividades que podemos hacer y que nos vamos a ver involucrados, y que nos vamos a ver sobre todo involucrados en el crecimiento personal, pero en el crecimiento también de la congregación. Entonces tomamos decisiones por las cosas que estamos escuchando. Y la palabra dice que el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente puede saber qué tan malo es? Un día se me acerca un amigo y me dice, oye, ¿sabes? ¿Te acuerdas de la muchacha que te presenté? No, pues sí. Siento en mi corazón que esta es la dueña de mis quincenas. Ah, pues suave, pues avánzale. Y me lo encuentro un poco después y me dice, oye, ¿te acuerdas de lo que te dije? Sí. ¿Qué pasó? Pues no, me dijo que realmente pues le caía bien como amigo y toda la cosa, que la pasábamos bien, todo por seguir tu consejo. Le digo, ahora resulta que yo soy el culpable. Tú te guiaste por lo que tu corazón te dijo. Y a veces aconsejamos guiados por lo que dice el corazón. Y la palabra dice que el corazón es engañoso y perverso, que ni nosotros mismos lo conocemos. Este hombre pensó con su corazón que era la mujer de su vida, porque su corazón lo estaba traicionando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos tener cuidado con nuestro corazón. Este es el mensaje de esta tarde, así es de que pues vamos a orar. Padre, gracias Dios. Todos los días tienes cosas extraordinarias para nosotros. Todos los días nos hablas, Señor. Todos los días nos muestras tu misericordia, Padre. Señor, ayúdanos, Dios, para que cuidamos nuestro corazón. Queremos servirte y seguirte, Padre. En el nombre de Jesús, en esta tarde, haz tu obra sobre nuestras vidas, Padre. Sabemos que tienes palabra de bendición para nosotros. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces, si nosotros sabemos que nuestro corazón es engañoso y es perverso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No podemos seguir entonces tomando nuestras decisiones basado en lo que nos dicta nuestro corazón.
Hay un sentimiento que nos impulsa a hacerlo, pero ese sentimiento es una emoción. ¿Se imaginan que Moisés se hubiera guiado por su corazón cuando recibió la palabra de Dios que fuera a Egipto a liberar a un pueblo? Él estaba muy bien en Madián, tenía una esposa y tenía hijos. Su corazón no creo que le haya dicho, pues sí, está bien, adelante. Su corazón hacía que se resistiera, y si él hubiera seguido ese consejo, se hubiera detenido y no hubiera libertad para un pueblo. Pero ¿qué fue lo que escuchó Moisés? A Dios, la voz de Dios, la palabra de Dios, y obedeció la palabra de Dios. Hay un acontecimiento donde Moisés siguió por su corazón. No circuncidó a su segundo hijo y por poco muere rumbo a la tierra, a Egipto. Pero su esposa tomó un cuchillo, circuncidó a su hijo y reconoció ese pacto de sangre que había entre Dios y el hombre. Y fue así que Moisés la libró. Otro momento más en que Moisés siguió su corazón fue cuando no salía, había el pueblo gritando, clamando y no salía agua, no tenían agua. ¿Y él qué hizo con la roca? La golpeó. Cuando realmente la palabra de Dios, ¿qué fue? Háblale. Pero siguió por su corazón y tuvo sus consecuencias. No entró a la tierra prometida. ¿Qué necesitamos hacer entonces? Abrir nuestro oído a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Un momento en que Saúl había sido nombrado rey de Israel. Estaba recién desempacado como rey. Y dice Samuel, este es el hombre que nos va a librar de la mano de los enemigos. Y había unos que reconocieron ese nombramiento, pero había una gente perversa ahí que dijeron, ¿y cómo nos va a librar este? Saúl escuchó lo que dijeron, pero disimuló que no lo había escuchado. Esas palabras Saúl las guardó en su corazón, y así sucede muchas veces con nosotros. Escuchamos una murmuración, escuchamos que alguien dice algo y no decimos nada, hacemos como que no escuchamos, pero eso lo guardamos y después trae consecuencias esa palabra que guardamos en nuestro corazón. ¿Sabe? No podemos evitar escuchar las noticias malas. No podemos escuchar que haya pornografía, no podemos evitarlo. Pero lo que sí podemos evitar es abrir nuestro oído a todo ello. Necesitamos cerrarlo y abrir nuestro oído únicamente a lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Eso sí lo podemos hacer. En el libro de Proverbios, en el capítulo 4, versículos 20 y 22, dice el Señor: hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista, déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Dios siempre nos está recomendando que escuchemos su palabra. Pero escuchar entonces es prestar atención. Presta atención, dice. ¿Y qué es eso? Necesitamos buscar el lugar y el momento oportuno para escuchar su palabra. Tengo unos hermanitos que amo mucho, que están por ahí sirviendo, gracias a Dios por sus vidas. Ellos viven al lado de una cantina, ahí tienen su casa y tienen su negocio. Y la música, las veces que he ido a visitarlos, es estruendosa. A veces no podemos ni platicar. Y yo digo, si yo me pusiera a leer la Biblia en este lugar, yo terminaría cantando la del moño colorado. Porque es fuerte y es lo que se penetra. Pero ellos, yo creo que hacen lo correcto. Ellos no faltan a la congregación. Ellos no faltan a los grupos de enseñanza.
porque están buscando el momento correcto para escuchar la palabra de Dios. Y es ahí donde viene el crecimiento. Es ahí donde están en esa dependencia de Dios. Es ahí donde cada día le creen y han tenido ataques. Hay gente que se ha ido de la congregación y que los han invitado a irse, pero ellos permanecen fieles porque no escuchan la voz del diablo a través de quienes los invitan. Ellos continúan escuchando la voz de Dios. Amén. Y así tenemos que ser también nosotros. Escuchar con atención la voz de Dios. Escuchar con cuidado. Y cuando escuchamos con cuidado, entonces necesitamos dejar que la palabra que escuchamos penetre hasta nuestro corazón. Cuando dejamos que la palabra llegue a nuestro corazón se estará llenando. No de las malas noticias, no de la pornografía, no de lo que pasa con el vecino. Se llena de la palabra de Dios. Y cuando se llena, meditamos la palabra, la saboreamos. Y la palabra nos trae vida, nos trae sanidad. Dios siempre recordándonos, le dijo a Josué que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, dígale a quien está a su lado, entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Nos conviene entonces poner atención a la voz de Dios, a la palabra de Dios, guardarla en nuestro corazón y comenzar a ponerla en práctica, porque entonces la palabra trae sanidad, es medicina en nuestro cuerpo. Seremos sanos. Jesús envió la palabra y la gente sanó a donde Jesús la envió. Jesús declaró la palabra a los que tenía cerca y la palabra cumplió el efecto que tenía que cumplir. Si nosotros lo hacemos, seremos hombres y mujeres prósperos en todas las cosas que hagamos. Amén. Tendremos salud, tendremos vida. Pero no solamente eso, sino que también la palabra trae dirección a nuestra vida. Este es el punto número 2. La palabra nos da dirección. Dice la escritura en Proverbios 4:23. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. El corazón es el depósito de la sabiduría de Dios. Y es ahí donde tienen que comenzar los cambios. Es ahí. ¿Se imaginan si nosotros tenemos un depósito de agua y por alguna circunstancia de ese depósito el agua se contamina y nosotros agarramos los tubos, las tuberías y las válvulas y las cambiamos? ¿El agua ya estará buena? Claro que no. El agua sigue contaminada. Porque no se trata de cambiar lo exterior, se trata de cambiar el interior. Y es ahí donde la palabra de Dios hace el efecto en nuestras vidas, cambiando nuestro interior. ¿Cómo podremos saber que estamos contaminados? Si tenemos doblez de corazón, hay contaminación en nuestras vidas. Si dentro de la iglesia abrazamos, pero allá afuera maldecimos, hay contaminación en nuestras vidas. Si tenemos un corazón que resiste la palabra, hay contaminación. Si hay un corazón orgulloso, hay contaminación. Si hay un corazón que no crea la palabra de Dios, hay contaminación. Si hay frialdad o inmundicia en nuestro corazón, hay contaminación. Saúl no cuidó su corazón para obedecer la palabra y eso más tarde lo llevó a ser destituido. Necesitamos cuidar nuestro corazón, ser muy cuidadosos de lo que dejamos que entre por nuestros sentidos físicos, nuestros ojos, nuestros oídos, porque esas son
vías por donde va a entrar contaminación, son vías donde entra el alimento a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu. No tenemos que dejar que nuestro interior se contamine. ¿Cómo podemos identificar a una persona que está contaminada? Y no es por juzgar, pero inmediatamente lo podemos ver. ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo estamos hablando? ¿Incredulidad? Acapulco no va a cambiar. Acapulco va de mal en peor. Eso muestra incredulidad. Alguien me dijo en alguna ocasión, no discutas, y la palabra lo dice. Bueno, no lo dice la palabra, lo dice Primera de Jesús, capítulo 5. Nunca discutas con los necios, porque la gente que te ve no podrá discernir entre uno y otro. Podríamos parecernos a ellos. La palabra dice, evita toda expresión perversa y aléjate de las palabras corruptas. Esta misma escritura de Proverbios 4, en el versículo 24, dice, no te rebajes diciendo palabras indecentes. ¿Cómo estamos hablando? Necesitamos escoger con mucho cuidado las palabras que vamos a decir. Muchas veces nos movemos en la emoción y respondemos con la emoción. Y es lo peor que nos puede suceder, porque las decisiones que estemos tomando no serán las correctas. Necesitamos cuidar las palabras, necesitamos pensar qué es lo que vamos a decir. Porque muchas veces las palabras son de edificación, o no muchas veces, siempre las palabras son de edificación o son de destrucción. Hubo un hombre que acababa de ver cómo su maestro había ascendido al cielo. Y él anhelaba tener la unción de este hombre. Y le pidió esa unción. Y acababa de ver cómo él había ascendido. Y entonces ya cuando cae el manto sobre Eliseo, dice ahí en el libro de Segunda de Reyes 2, capítulo 19, dice, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra estéril. Y entonces él dijo, tráeme una vasija nueva y pon en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. ¿Conforme a qué? A la palabra. Declaró bendición y vino bendición. Necesitamos escoger las palabras que estamos diciendo. Eliseo, si no le hubiera creído a Dios, hubiera dicho, pues lo voy a hacer a ver si se puede. Pero él hizo y fue de bendición. Pero un poquito más tarde, dice que después subió Eliseo de allí a Betel. Y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Tremendo. Por supuesto, dice el rey David, el celo de tu casa me consume. A Eliseo se estaba dando cuenta que estaban hablando mal de su maestro, que estaban hablando mal de su ministerio, que estaban hablando mal de Dios, que se burlaban de él, y esto le causó coraje y por esa emoción declaró maldición.
Cuando le decían, sube calvo, sube, era porque Eliseo había subido al cielo. Y ahora le estaban diciendo, tú también vete, déjanos en paz, no nos molestes. Eso fue lo que causó que Eliseo declarara esta maldición. Acababa de ser de bendición. Por eso nosotros necesitamos cuidar las palabras. Quizás eran mucho más, porque de esta grande cantidad de jóvenes, los osos despedazaron a 42. Necesitamos escoger bien las palabras. Quizás en ese tiempo a lo mejor le fue válido por el celo de Dios, pero hoy en día a nosotros Dios, ¿qué nos dice? Que al que nos ofende, ¿qué? Lo perdonemos. Que no nos quedemos con las ofensas, que remitamos las ofensas, que en lugar de maldecir, bendigamos. Necesitamos escoger bien el camino de nuestra vida. Por eso es importante llenar nuestro corazón de la palabra de Dios, porque la Biblia dice que de lo que hay en nuestro corazón, ¿qué? Habla nuestra boca. Identificaremos a una persona todavía muy soez para hablar. ¿Sabe? Yo en tiempos antiguos, no muchos, pero sí, me crié en una familia donde se decían 1000 groserías. Mi papá, pero cuidado que nosotros la dijéramos. Así crecimos bajo eso, pero cuando me vi liberado de eso y estuve en la escuela de contadores, porque soy contador, aunque no lo parezca, me desbordé ahí. Quería, y estuve trabajando en un hotel donde teníamos que pegarnos a la pared porque la gente era mal, o sea, no podíamos caminar porque no. Y así las palabras, fumaba, aunque cada rato andaba con tos. Porque ni siquiera eso aprendí, pero quería ser parte de un grupo. Y fue lo que estaba eligiendo. Cuando recibo a Cristo en mi vida, cambio totalmente. Las malas palabras no me fue dificultad dejarlas porque no estaba acostumbrado a ello. Pero fue lo que estábamos eligiendo y a veces es lo que elegimos en nuestra vida. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, en los versículos 18 en adelante, dice el Señor: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios que nos deja elegir, que no nos presiona? ¿Cuántos lo sabemos? Lo que elegimos no es porque Dios nos haya obligado o orillado a hacerlo, es porque nosotros así lo decidimos. Dios ciertamente nos alcanza y nos atrae así y nos da la oportunidad que declaremos con nuestra boca que Él es el Dios, que Él es el Salvador de nuestras vidas. Él nos da la oportunidad de aceptarlo como nuestro Dios y Salvador. Amén. ¿Quiénes han venido por primera vez hoy a este lugar? Que levante su mano. ¿Hay alguien? Gloria a Dios. ¿Por qué no les damos un fuerte aplauso por sus vidas? Gloria a Dios. Gloria a Dios. De verdad nos da gusto tenerlas aquí. Ha sido una decisión de ustedes venir hoy. ¿Alguien las obligó para que estuvieran aquí? ¿Verdad que no? Ha sido, y esa es una de las mejores decisiones que los que estamos aquí hemos tomado, y es una de las mejores decisiones que ustedes pueden tomar en su vida. Dios está diciendo: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora, dice el Señor, pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Y luego en esta versión dice: ay, si eligieres, pero en otra versión dice: yo te aconsejo que elijas la vida. Dios solamente nos sugiere, la decisión es totalmente nuestra. Ay, si eligieres la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir una opción al amar, al obedecer
y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quién es bendecido por recibir al Señor? ¿Quién es bendecido por obedecer al Señor? Nosotros. Somos los únicos y más bendecidos, y nuestra descendencia, porque viviremos por muchos años y entraremos a la tierra que el Señor prometió a nuestros antepasados. Amén. Pero es muy sencillo entonces. Necesitamos buscar que las decisiones que tomamos y las actividades que vamos a realizar en nuestras vidas siempre nos encaminen hacia Dios. Necesitamos alejarnos de aquello que nos contamina. Y eso que nos contamina nos separa de Dios. Necesitamos alejarnos del pecado, ¿sabe? No podemos evitar que haya pecado. No podemos evitar que haya tentación. Pero sí podemos alejarnos de ello. Podemos separarnos de ello. Dice Proverbios 4, versículo 25, que tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. El hecho de que la Escritura nos diga que miramos lo recto no significa que yo solamente esté viendo al infinito y más allá. No, mirar lo recto es hacer lo correcto delante de los hombres y delante de Dios. ¿Cuál es lo que tenemos delante? Porque esa es la primera decisión que vamos a tomar. Cuando nosotros llenamos nuestro corazón de la palabra, entonces todos nuestros caminos serán rectos. No nos desviaremos, habrá tentación aquí, habrá tentación acá, pero no nos desviaremos, seguiremos en el camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Debemos cuidar las cosas que vemos en el teléfono. ¿Qué es lo que estamos viendo? Y eso, no levante su mano, solamente usted y Dios. Pero sí necesitamos cuidar qué es lo que estamos viendo. Dice la Escritura que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué es lo que estamos hablando? Dice Primera de Vivis, el que se junta con lobos, a aullar se enseña. ¿Con quién nos estamos juntando? Porque así es como estaremos hablando. ¿Con qué personas, a qué lugares estamos yendo? Todo eso influye en nuestro corazón para bien o para mal. Número 6 y último, no peques, porque sí es posible dejar de pecar. A veces creemos que es difícil porque nos sentimos, o la gente, y a veces lo hemos declarado, no, no tiene salvación de Dios. Pero sí es posible dejar de pecar. Dios se lo dijo a Caín. Génesis capítulo 4, versículo 6. Caín estaba molesto. Ya sabemos por qué, ¿verdad? Pero ustedes que no saben, ya lo sabrán. Los dejo ahí. Estaba molesto porque su ofrenda sintió que no había sido de agrado para Dios. Y por supuesto que sí le había agradado, pero él sintió, era lo que su corazón le estaba diciendo, y eso le molestó grandemente. Y entonces Dios le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta
al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Y así como a Caín, Dios nos advierte a nosotros cuando hay algo que no debemos de hacer. Dios nos advierte. Dios le advirtió a Caín, Dios le advirtió que podía dominar el pecado, que podía controlarlo y no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Quién me dice? Porque dejó el consejo de Dios. Cuando nosotros dejamos el consejo de Dios, no haremos lo que Dios quiere, haremos lo que nosotros queremos. Pero sí podemos dejar de pecar. Si Caín hubiera decidido escuchar a Dios, no le habría dado muerte a su hermano. Escuchemos el consejo de Dios. Escuchemos la palabra de Dios, llenémonos de la palabra de Dios, porque entonces estaremos hablando de lo que hay en nuestro corazón. Padre, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Oh, Señor, tú conoces nuestra condición, Padre. De todos los que estamos aquí, no hay uno que no conozcas. Sabes el fuego que hay en nuestro interior y que te amamos con todo nuestro corazón, pero también sabes de las dudas que hemos tenido. Por eso tú nos hablas, Dios. Por eso tú nos aconsejas. Por eso tú anhelas, Señor, que abramos nuestro oído a tu palabra, Señor. Tu palabra trae vida. Tu palabra trae sanidad. Tu palabra trae dirección. Tu palabra nos hace discernir entre lo bueno y lo malo, Señor. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Cristo nos ha dado vida. Y ahora la vida que tenemos es para agradarte solamente a ti, Jesús. Hemos sido liberados. Así que no tenemos que dejar que el pecado nos gobierne, ni que nos obligue a hacer los malos deseos de nuestra carne, Señor. Hemos muerto al pecado y hemos vuelto a vivir. No tenemos que dejar que el pecado nos use para hacer lo malo. Hoy, Señor, decidimos entregarnos a ti, Espíritu Santo, para hacer lo que a ti te agrada. El pecado ya no tiene poder sobre nuestras vidas. Somos libres, ya no somos esclavos. Estamos a tu servicio, Padre, al servicio del amor de Dios. Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias por tanto y tanto y tan maravilloso amor. No podríamos hacer nada sin ti, Jesús. Te honramos. Te honramos. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Dele el aplauso fuerte al Señor. Sabe, hace más de 200 años hubo grandes hombres a los que recordamos hoy con cariño y respeto.